Y vamos a comenzar entonces con la ponencia de Valeria Álvarez, con su tema Experiencia áulica, taller colaborativamente preparo mi examen final de matemática 1. Les comento que Valeria Álvarez es profesora de matemática, cuenta con un diplomado en gestión estratégica para las para instituciones educativas. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos y realiza cátedras en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Entonces, a contar de ahora, vamos a ver la presentación de Valeria y luego viene la ronda de preguntas. Hola a todos, soy la especialista Valeria Vanessa Álvarez, docente de la Universidad Nacional de Salta, de la provincia Salta, del país Argentina, país limítrofe, país vecino. Bueno, estoy muy contenta y agradecida de poder participar en este cuarto Congreso de Educación Matemática Técnico Profesional y sobre todo muy feliz de hacerlo de manera online para que por medio de este medio ustedes puedan visualizar, observar y escuchar una de las experiencias que he realizado en el lugar donde trabajo. Actualmente me desempeño como JTP en las cátedras de matemática de las carreras de ingeniería, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la Facultad de Ciencias Naturales en el área de matemática, creo que se lo he dicho. Bueno, voy a proyectarles ahora las diapositivas que resumen lo que he realizado para que ustedes puedan eh, observar y ser partícipe de esta experiencia y que ojalá les sirva eh, para lo que se propongan, ¿bien? Sobre todo porque es una linda experiencia, ¿bien? El desarrollo de esta exposición es comentarles a ustedes acerca de la experiencia que tuve yo en el desarrollo de un taller que he denominado colaborativamente Preparo mi examen final de Matemática 1. Es muy fuerte el título porque justamente uno no está acostumbrado a hacer talleres para preparar un examen final, ¿sí? Uno por lo general es docente de teoría, da la teoría, los alumnos cursan la práctica y uno ahí en la práctica les brinda talleres, pero talleres para preparar examen final es como muy raro, muy nuevo, ¿bien? Eh, Les voy a hablar un poquito del grupo de estudio al cual está destinado este taller, que son los estudiantes justamente de la cátedra de matemáticas del primer año de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Bien, ¿cómo surge la creación de este taller? A partir de lo que nosotros denominamos problemática. Para mí es una problemática que existan alumnos que regularizan la materia y no se animen a rendir el examen final, ¿sí? Y pasen años y eso conlleve a que se le venza esa materia y lo tengan que volver a realizar a la materia. Por lo tanto, se va extendiendo lo que viene a ser la carrera, ¿sí? Y también hay alumnos que se presentan a rendir el examen final sin conocer la estructura mínima de lo que conlleva un examen de este tipo o los requisitos mínimos para su aprobación. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Exámenes desaprobados. Entonces, a raíz de esto que considero problemática es que surge la creación de este taller, cuyos objetivos se centraron en poder, a través de una técnica de estudio, lograr que el alumno sea capaz de justificar teóricamente, con teoría, procedimientos matemáticos que ya adquirió en lo que viene a ser la etapa de regularización de la materia, que pueda articular coherentemente los conceptos teóricos con las aplicaciones prácticas que ya ha transitado, ¿sí? Que ya ha desarrollado. A su vez también que el alumno pueda movilizar esto que es el trabajo en grupo, el trabajo colaborativamente entre los demás compañeros de igual condición y junto con la docente que los acompañe, que no la observen a la docente como la profesora que los va a evaluar, sino como una docente que los va a acompañar en este recorrido para poder armar lo que sería la estructura de un examen final y poder estudiarlo con otros compañeros. ¿Bien? Cuando mencioné recién una técnica de estudio, es la base fundamental, la base fundamental de este taller es el desarrollo de una técnica denominada 2L2R2S, ¿sí?
que en primera instancia la elijo porque considero que es una técnica que va a ayudar a los alumnos a comprender los temas de forma completa, ¿sí? ¿En qué se basa esta técnica? Esta técnica ya es trabajada por Patricia Mingrone, ¿sí? Es una técnica de estudio que se implementa muchísimo en lo que es el área de ciencias sociales, medicina. Lo que yo hago es adaptarla para el área de matemática. Sí, adapto para el área de matemática. Algunos dirán tantas fórmulas, tantos números. Bueno, se puede adaptar esta técnica para que los alumnos realicen lecturas teóricas, ¿sí? Lecturas de fórmulas y puedan justificar conceptos matemáticos vistos. Por ello es que esta técnica consta de tres etapas que yo las fui adaptando. La primera, la 2L, que es una doble lectura, una lectura general y una lectura parcial. ¿Cómo se la fue desarrollando en el taller? Se les pidió a los alumnos que traigan con ellos como material importante y fundamental para el desarrollo del taller la teoría que se tomó mientras cursaban la materia, el material teórico que se subió a plataforma y que lo brindó la jefa de cátedra, y los apuntes prácticos. Bien, sobre todo un elemento muy importante que muchos alumnos a la hora de rendir no lo ven, que es el programa de la materia. ¿Sí? Entonces se les pide a los alumnos leer, hacer una lectura del programa y observar cuál es el esqueleto de esa estructura, cuántas unidades tiene. Entonces, se realizaron los encuentros a base de la cantidad de unidades que tienen. En un primer encuentro se desarrollaba la primera unidad. ¿De qué forma? Se les pedía a los alumnos que realicen una lectura del programa y ubiquen la unidad en el programa y que observen qué unidades siguen, de qué manera se van a ir enganchando. Se les pidió a los alumnos que realicen una lectura individual de la primera unidad solitos, luego se los invita a colaborar en forma de el armado de grupos, y en el grupo se les distribuyó a cada uno del grupo subtemas de ese capítulo que se ha trabajado. En esa distribución los alumnos tenían como actividad realizar una lectura, tanto individual como grupal, compartiendo lo que se lee y lo que se entiende, identificando las ideas principales. ¿Sí? En una segunda etapa, que es el resumen-revisión, los alumnos se enfrentan al armado de un resumen con todas las ideas principales que han obtenido, elaboran un resumen. Ese resumen lo va guiando la docente. ¿En qué forma? Si ustedes observan en la imagen, la docente no está dando una clase, no está al frente. La docente camina, interviene en cada uno de los grupos consultando cómo van con la lectura, si necesitan alguna ayuda, si necesitan que les vayan revisando algún concepto, algo, siempre consultando, guiando a cada uno de los grupos. ¿Bien? La idea de la elaboración del resumen es que ellos puedan identificar esas ideas fundamentales y puedan ir dándole un sentido, articulando la práctica con esas teorías que ellos han visto y poder decir, esto es importante, esto me pueden preguntar. Y a la vez dialogarlo entre el grupo, porque lo que para mí es importante quizás para él no, y llegar a un momento de compensación. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos una revisión. Bien, tenemos una tercera etapa, que es la etapa de la síntesis y socialización. Una vez que se realizaron las dos anteriores, se les pide a los alumnos que en un afiche sinteticen todo eso que ellos consideraron importante del tema. Una vez que queda todo resumido en un afiche, ellos lo tienen que defender en forma grupal, tienen que defender por qué para ellos eso es importante, qué cosas tienen que tener en cuenta del tema que les tocó. De esa manera, se puede observar que en la pizarra tenemos 5 afiches que ha sido la primera unidad dividida en 5 partes, donde cada uno de los grupos trabajó cada una de las partes. Es decir, que a la hora de la socialización, todos los grupos han expuesto el tema que les tocó y de esa manera todos los grupos observan los otros temas, cómo lo trataron los demás compañeros. Lo bueno de esto es que al finalizar el capítulo 1, los alumnos capturaban con fotos y tenían una especie de síntesis, de la unidad 1. Esta socialización es guiada por el docente. Si ustedes observan en las fotos, los alumnos están charlando. Lo que para él le pareció importante, quizás para alguien no, y se preguntan por qué pusiste eso. En los afiches hay ejemplos, en los afiches hay ideas, notitas que dicen tener en cuenta, o sea, de esa manera los chicos se fueron organizando. La docente todo el tiempo estuvo como mediadora, haciendo preguntas orientativas para que ellos dialoguen entre ellos. ¿Bien?
Y como toda técnica, como todas cosas nuevas que uno quiere trabajar en un aula o con alumnos, se tiene que evaluar, ¿sí? ¿De qué manera yo he evaluado esto? Lo he hecho en tres partes. La primera de ellas es una autoevaluación. Una vez que finalizaban los encuentros, después de hacer todo este armado de afiches y las defensas y puestas en común, los alumnos en el siguiente encuentro, en la primera hora, los talleres duraban 3 horas, tenían que desarrollar en una fichita, responder 3 preguntas referidas al tema que han visto. Preguntas similares a las que entran en el final, que respeten la estructura del examen final. En ese momento el alumno se encontraba al frente de una evaluación, autoevaluándose. ¿Qué tanto aprendió del tema? ¿Qué es lo que tiene que reajustar? ¿Sí? ¿Qué dificultades se le fueron presentando? O sea, está haciendo un propio razonamiento de lo que tiene él como saber adquirido. Y analizar a su vez qué es lo que le falta. ¿Bien? También trabajamos lo que es la evaluación entre iguales. Ellos están todos en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, pueden evaluar los procesos entre ellos. Y ya lo hicieron con la puesta en común de los speeches. Ya lo hicieron cuando charlaron entre ellos. Yo entendí tal teorema de tal forma. Y acá viene la parte más linda, más jugosa, más innovadora en lo que vendría a ser en la educación matemática, tanto para mí como para mis alumnos, es la coevaluación. Una vez que finalizó este examen escrito, yo distribuí los exámenes a los demás compañeros de manera que mi examen me lo corrija el compañero de al lado, el compañero del frente, y así cada uno le toque un examen que no sea el propio y que tenga que revisar. Se les pide a los alumnos que en primera instancia observen el examen, observen cómo contestaron los alumnos, y luego la docente empieza a regular esto que vendría a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué forma se lo hizo? La docente prepara unas diapositivas, las preguntas que se les presentó a los alumnos y en ella el desarrollo, ¿sí? Con preguntas motivadoras, como por ejemplo, ¿qué debo hacer para que la respuesta esté completa? Y hay como una especie de recetitas, de sugerencias, ¿sí? Por ejemplo, que el alumno defina, que acompañe con un gráfico, que desarrolle una fórmula, se les lleva mostrando qué son los componentes que tienen que tener cada una de las preguntas desarrolladas para que la docente diga el ejercicio está resuelto completo. Eso sirve para que el alumno que toca corregir el examen del compañero vaya armando como especie de notitas en la escritura, en el papel resuelto del compañero y que le sirva al compañero para que él pueda desarrollar una lectura general de su examen evaluado, tanto por la docente como guía, con de la mano de lo que el compañero observó. Acá les presento un ejemplo donde tenemos la evaluación de un compañero, ¿sí? Que él realizó en tinta azul, y podemos ver que mediante la coevaluación que hizo la docente, el compañero que le tocó realizar ese examen escribe notitas en tinta roja, sugerencias, leyendas, entonces este examen queda corregido, ¿bien? El alumno se va con este examen y tiene a la vez una visión de cómo se lo corrigió un compañero, y a la vez el compañero que revisa ese ejercicio puede mirar la evaluación, cómo lo resolvió el compañero y decir, mira vos, yo no lo resolví de esa forma, pero está interesante. O sea, que es un trabajo muy colaborativo desde cualquier punto de vista. La verdad que se trabajó muy lindo, por eso en las reflexiones yo hago un párrafo entre lo que viene a ser la reflexión de los alumnos, porque en un diálogo con ellos noto una muy buena aceptación de lo que es el taller, participaron varios alumnos, pudieron ellos mismos destacar esto que viene a ser el desarrollo de la capacidad de autoevaluación. No es lo mismo que yo me evalúe sola, a que me evalúe un compañero, a que me evalúe una docente. Lo que ellos consideran como el resultado de una evaluación sirve. Todo sirve para nutrir el momento en el que ellos tengan que enfrentarse ante el verdadero examen final. Esto también, el taller también les sirvió a ellos para poder valorar su nivel de comprensión, porque al estar enfrente de otro compañero, cómo comprende cierta teoría el compañero y cómo vos la comprendés, hace la diferencia. Y eso surgió en el diálogo de los grupos que yo fui mirando, asistiendo, que no todos comprenden de la misma forma, ¿sí? No todos consideran cosas importantes de una teoría con respecto a lo que el compañero considera también importante para un examen final.
Yo me sentí muy bien cuando los alumnos me agradecieron por la iniciativa de armar un espacio a nombre de taller para preparar un examen final junto con la docente. Se sintieron como seguros en decir, me voy a preparar mi examen final con mis compañeros, que no los conozco, muchos de ellos no se conocen porque son de distintos años que regularizaron y hay algunos que son del mismo año, ¿sí? Junto y en compañía con la docente, ¿bien? Que los iba guiando todo el tiempo. Para mí, como docente de este taller, me sorprendió muchísimo porque yo tenía un objetivo a alcanzar y a la vez fui obteniendo resultados que, por ejemplo, al recoger las evaluaciones corregidas por mis compañeros, mediante la coevaluación pude observar registros en los alumnos que quizás en la práctica uno les pasa por alto y hay alumnos que te hacen observaciones que quizás uno no las tiene en cuenta. Y ahí te das cuenta que qué lindo que es esto del trabajo, que uno como docente siempre aprende y sigue aprendiendo, ¿sí? Tanto de los alumnos como de los colegas. Me sirvió también para poder hacer un estudio acerca de cómo aprenden los alumnos la teoría en paralelo de la práctica, cómo lograr que puedan hacer una combinación de ambas cosas y a su vez poder, con todo lo que yo rescato del taller, compartirlo con la jefa, la profesora que da la teoría, y a la vez poder trabajar de forma conjunta para lograr que los alumnos durante el recorrido de la materia puedan trabajar en conjunto ambas cosas. Teoría, práctica, no separadas. ¿Qué queda como actividad pendiente? Teniendo en cuenta que en nuestra facultad las mesas de exámenes comienzan la semana que viene, me queda a mí como actividad pendiente analizar los resultados de los alumnos que asistieron al taller versus a los que no asistieron al taller para poder sacar observación de qué tan beneficioso resultó este taller para los alumnos. Bien, bueno, esa es toda mi experiencia, espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir, estoy muy agradecida de poder participar en este congreso y espero que mi experiencia haya resultado tan conmovedora, tan linda para ustedes ahora cuando me escuchen. Bueno, muchas gracias. Damos las gracias a Valeria. Valeria está presente en nuestra sala. Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. No sé si se me ve, se me escucha bien. Sí, se te ve y se te escucha bien. Ah, bien, perfecto. Eh, Bueno, Agradecerte, Valeria, por la ponencia. ¿Ya? Varios conceptos acá eh, bonitos que hallamos: trabajo colaborativo, acompañamiento, ¿cierto? Profesor guía, técnica de estudio, coevaluación y autoevaluación. Así que te damos las gracias por esta presentación y damos paso entonces a la ronda de 10 minutos de preguntas para quienes quieran consultarle alguna duda o algún tipo de comentario a Valeria, ¿ya? Si quiere, levante la mano o si no, puede escribirlo también en el chat. ¿Mm? Doy la palabra. Ahí me imagino que los profesores están ahí elaborando sus preguntas para que Valeria ahí pueda comentarnos y dar respuesta a inquietudes que nacen de esta experiencia que son bastante enriquecedoras, Valeria, ¿cierto? Dentro de lo sí, que puede uno, porque me imagino que experiencias como esta nos sorprende en el sentido de que siempre estamos aprendiendo también de nuestros estudiantes, ¿cierto? A ver, sí. coméntanos algo de esta experiencia así en forma general. Bueno, a ver si hay capaz que motivo las preguntas. Sí, la verdad que es una experiencia muy rica, muy enriquecedora sobre todo, porque nosotros el taller lo pensamos justamente para acompañar al alumno en el proceso de lo que es preparar su examen final. No es que los dejamos solos, nosotros les damos la teoría, les damos la práctica, ellos regularizan la materia y muchas veces
quedan solos preparando el examen. Y cuando digo solo, también me refiero a alumnos que preparan solo los exámenes, hay otros que los preparan en compañía de compañeros y hay alumnos que no, que dejan pasar el tiempo y a veces no la preparan a la materia y se vence y se vence. Entonces, el taller tiene ese sustento muy bueno, sobre todo lo que es colaborativamente, o sea, nos encontramos en un espacio en la universidad y nos sentamos a trabajar, tanto alumnos que regularizaron la materia ese año, los que estuvieron cursando en paralelo a la materia, o los que han finalizado en épocas sobre todo de pandemia. Por ejemplo, a mí me pasó que en el taller tuvimos alumnos que cursaron la materia en época de pandemia y nunca conocieron a los compañeros con los cuales cursaban la materia. Entonces, en ese momento se encontraron ahí y empezaron a estudiar en conjunto, digamos, y eso también fue muy bueno porque al trabajar mirándose cara a cara, leyendo la teoría, revisando los apuntes que cada uno tomó y comparando, es un trabajo que para ellos los nutre, sobre todo para armar el final, digamos, que es algo muy difícil, ellos los ven como difícil y al estar el docente ahí con ellos es como más ameno, digamos, la situación, se sienten más en confianza de preguntar. No es como una clase de consulta, es una clase donde entre todos hablamos y compartimos distintos puntos de vista de un tema, digamos. De esa manera, por suerte, mañana son los exámenes finales, vamos a poder rescatar, digamos, los resultados de los chicos, porque veníamos como ansiosas para saber qué tal estuvieron los chicos, porque participación de parte de ellos, hubo muy buena participación, inclusive se está haciendo un redictado de vuelta del taller, digamos, de forma intensiva, porque ellos quieren seguir trabajando de esta forma, lo cual nos deja a nosotras bien, digamos, en el sentido de que dijimos, bueno, está buena la idea y sentirnos, digamos, acompañada con los chicos. Súper bien. Sí, porque tú hablaste de un pendiente, de una etapa pendiente que yo creo que es Sí, la guinda, la torta que corona toda esta experiencia de exactamente, sí. hacer la correlación entonces entre lo que se hizo en todo este trabajo, en todo este proceso, recordemos que todo esto es un proceso, y con bueno, ahí el resultado final que ya nos dice que es mañana, así que Sí, mañana. igual vamos a estar atentos a esos resultados también. Valeria, también vi por ahí al principio que esto lo hiciste con otro colega. Cuéntanos cómo nació esta idea o quién invitó a quién, o cómo nació esta idea de esta experiencia. Bueno, la experiencia nace porque la profesora que da la teoría, que es la jefa de cátedra, ella siempre nos impulsa a nosotros como profesores de la práctica que los hagamos, los chicos, participar en la teoría. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Están mal acostumbrados en decir, no voy a las teorías, voy a la práctica y le digo, profe, resolvame el ejercicio. Entonces los chicos tienen la clase teórica que les da la profe, la profesora les presenta con diapositivas, resumida, con ejemplo, y tienen a la vez un material teórico que lo pueden imprimir, sacarlo de la plataforma. Tienen muchísimas opciones, digamos, para poder leer la teoría y los chicos, como le digo, van al facilismo. Me voy a la práctica, le digo a la profe que me resuelva esto y no leen la teoría. Entonces, en el transcurso de la regularización de las materias se nota eso, ese corte que hay entre el alumno no me está leyendo la teoría, ¿cómo hago para que lea la teoría? Si el alumno lee la teoría y acompaña eso a la práctica, la regularización de la materia es buena. De la misma manera tendría que hacerlo para el examen final. ¿Qué es lo que hacían los alumnos al comienzo? Regularizaban la materia, se presentaban a finalizar la materia creyendo que el examen es lo mismo que un parcial. Y no, porque necesitan complementar esa práctica que han aprobado con la teoría. Y entonces ahí viene el quiebre entre ellos de decir, ah, no fui a la teoría, ¿cómo hago? Y bueno, la profesora que siempre nos motiva a nosotros chicos, háganlo participar a los chicos que lean la teoría, dijimos, bueno, hagamos esto de manera que podamos eh, acompañar al alumno a que lea la teoría en este momento del encuentro. Es como que esas 3 horas de encuentro que teníamos y 2 veces a la semana era el momento obligatorio que el alumno tenía que leer la teoría. Por eso se les hacía una lectura individual y luego grupal. Entonces el alumno ya lo veíamos expuesto a la teoría y hoy por hoy yo los veo, los chicos andan con la cartilla de teoría para todas partes. Entonces eso es un cambio lindo, digamos, que se ve y se valora mucho en ellos que puedan entender que la teoría
tanto como la práctica, son importantes para entender la materia y para organizarse en todas las materias, ¿no? No solamente en matemática. En este momento yo hablo porque la técnica se lo aplicó a matemática, pero le sirve para todas las materias, digamos. Así que bueno, así es. Exactamente, se ve que es algo transversal que no solamente puede involucrar lo que es matemática, sino a otras materias. Y, eh, y acá nos dice entonces, Daniela, claro, no solo porque yo lo digo, sino porque vivenciaron que la teoría contribuye a dar sentido a lo que hacen a nivel práctico. Y Exactamente. súper bien eso. Claro, y hay evidencia, hay concreta que tú ves a los chicos con la cartilla, ¿cierto? Entonces, yo creo que debe ser un bonito momento eso, ver, el chico va con la cartilla, sí, evidenciando que realmente causó un efecto bastante profundo en él, porque le halló sentido, halló que le aportaba, entonces, y va a replicar como decíamos, quizás no solamente en matemáticas, sino también a lo que es en otras materias. Así que te damos las Exactamente. gracias, Valeria. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, ¿ya? Son experiencias que realmente se valora dentro porque uno siempre como en su cuadradito. Entonces agradece todas estas vivencias extras donde nosotros podemos también sacar ideas, motivarnos para realizar cosas también y qué mejor estas instancias donde, por ejemplo, tú nos estás mostrando estas nuevas experiencias y los cuales yo sé que los profesores acá presentes agradecen. ¿Ya? Te damos muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Aplausos virtuales ahí para Valeria y agradecemos tu participación. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Ahora entonces con la segunda ponencia, que es de Mariela Carbacho. Mariela Carbacho es licenciada en matemática y doctora en ciencias mención matemáticas. Estudió el doctorado de ciencia mención matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es actualmente académica jornada completa de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE, y su labor es la docencia, la investigación y la divulgación de las matemáticas. Ejerce el cargo de representante chilena en la Comisión de Divulgación y Popularización de las Matemáticas de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, UMALCA, y también la representante de la Red Chilena de Divulgación en Matemáticas, DIMAT Chile. Es parte del Grupo Chileno de Modelación para la Educación Matemática, GCMEM, con quien ha publicado 2 libros. Primero, Situaciones de Modelación Educativa, y el segundo libro es Educación Matemática Interdisciplinar en el Aula. Situaciones, orientaciones y modelación. ¿Ya? Vamos entonces a darle la bienvenida a Mariela, que veo que está por ahí, ¿cierto, Mariela? Sí, aquí estamos. Hola, Mariela. Ya, vamos a ver ahora tu experiencia, y de ahí vamos a irnos a las preguntas relacionadas entonces con el tema que nos están mostrando. ¿Ya? Vamos. Hola, buenos días. Hoy día mi nombre es Mariela Carbacho, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el trabajo titulado Geometría a través del arte, un encuentro de saberes. Este trabajo se desarrolló en el contexto de pandemia, en donde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación establece un convenio con el Museo de la Memoria. Es por ello que algunos de los docentes quienes de manera voluntaria participamos en esto, tuvimos una mediación con el museo
Y a partir de ello, eso me genera, en mi caso especial, que fui quien participé, una cierta reflexión al respecto de cómo eran nuestras clases en esa instancia y qué es lo que pasa en nuestras clases, ¿sí? Porque independiente de que en pandemia fuese diferente, siempre hay una tensión eh, que se genera porque los estudiantes tienen distintos rendimientos y ahí en la pandemia también sus intereses eran diversos. El hecho de que en matemáticas se utilizan muchas fórmulas, entonces la idea o la intención en geometría es tratar de desarrollar este pensamiento geométrico real y no necesariamente concentrarnos solamente en el uso de fórmulas que haga un proceso más algebraico. Y también el hecho de que nuestros estudiantes en general están muy concentrados en las buenas notas, más que en el proceso del conocimiento, ¿sí? Como que su interés por el conocimiento muchas veces está quedando en segundo plano, entonces por ello que con esta actividad nosotros buscábamos potenciar toda esta instancia a raíz de estas distintas problemáticas que vimos durante ese semestre, ¿sí? El Mineduc dice que la geometría comprende elementos de manera sintética, analítica y vectorial para estudiar figuras en el plano y en el espacio, y sus relaciones y atributos métricos para concebir estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan a sus estudiantes construir. ¿Ya? Y ahí me quiero detener harto porque esta parte es como la importante de que en general no hacemos centramos los conocimientos en los objetos matemáticos y no necesariamente estamos haciendo una construcción de ellos, ¿sí? Entonces, por eso esta actividad también lo que intenta es buscar potenciar ese tipo de conocimientos, de esa construcción. Y de cierto modo también utilizar lo que son las distintas herramientas tecnológicas que tenemos a mano y que en esa instancia eran, en la pandemia fueron potenciadas, por lo menos en el curso en el que yo desarrollé la actividad. Por otro lado, la UNESCO nos establece unas ciertas normas internacionales para la ciencia. ¿Sí? Entonces, dentro de ellas me quisiera concentrar en la número 5, que se dice que hay que fomentar esta cultura por la ciencia. Y la número 6, que debemos promover enfoques innovadores, ¿ya? Y que estos enfoques no necesariamente están a cargo de las personas que hacen ciencia, sino que también de quienes van a formar a los futuros, a las futuras personas que estén en nuestro país, ¿sí? Entonces, en este caso cae ese peso también en los profesores, ¿ya? Y es por ello que también la idea con esta actividad es buscar un poco esta promoción y tener conciencia de que la ciencia es parte de nuestra cultura. La actividad entonces se realizó en el curso de geometría euclidiana, esto es en el segundo semestre del año 2021, en la carrera de pedagogía en matemáticas. La propuesta era desarrollar infografías en las cuales utilizaban estos dibujos. Los dibujos en prisión son una obra, o sea, una exposición que tiene el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estos dibujos fueron hechos en prisión durante el tiempo de la dictadura militar y es por ello que tienen harta connotación y peso político y la idea era también relacionar todos estos conocimientos que se tienen de nuestra historia y que también aparece la matemática involucrada, en este caso la geometría, pudiendo visualizar distintos componentes geométricos en las obras. Entonces, el objetivo de la actividad a través de este uso de ellos hacer una infografía y por eso ahí se dice que se potencia el uso de metodología activa en la educación superior, porque ellos tenían que desarrollar
usando algún programa computacional que ellos tuvieran a mano, usando algunos de ellos GeoGebra también, que es muy conocido, para la infografía del Canvas, por ejemplo. Ellos desarrollaban, escogían una de estas obras e identificaban estos elementos geométricos en ella, y lo que trataban después de ver era tratar de explicar, porque estas infografías después aparecían publicadas en el Instagram del curso, eh, explicar estos objetos geométricos, ¿sí? Porque no necesariamente las personas que revisen el Instagram tienen conocimientos previos, y entonces la idea también era, de cierto modo, introducirlos, ¿sí? Y ver que están presentes, no solamente son objetos propios matemáticos, así como una circunferencia que uno la define como los puntos que equidistan de un lugar. Una rueda también puede representar una circunferencia, una ventana representa un cuadrilátero, y dónde están apareciendo estos ángulos rectos. Entonces, todo eso conlleva esta construcción de conocimiento a partir de las obras, eh, y la idea era no concentrarse solo en el objeto, ¿sí? Como que todo tenía un contexto. Entonces, si a alguien le interesa, puede revisar los distintos aspectos de la infografía que se realizaron en el curso. Este Instagram tiene muchas más, tiene mucha más información de la que yo voy a mostrar aquí ahora, porque los estudiantes también desarrollaron otro tipo de infografías, pero en este caso solamente me concentro en las que hicieron para esta actividad con las obras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sí, entonces aquí está presentada la primera de las infografías. Esta infografía considera esta obra, que es la que se visualiza aquí en la izquierda, en la segunda de la mano derecha. Esta fue realizada por los estudiantes Constanza González, Francisco Montesino y Catalina Vázquez. Em, y aquí entonces ellos parten colocando que el dibujo mostrado en la parte de la izquierda corresponde a ser parte de la exhibición del Museo de la Memoria, y que se pueden distinguir distintos objetos. ¿Sí? Entonces aquí los objetos que ellos fueron distinguiendo fueron pirámides. También por otro lado distinguieron prismas, y aquí estaba como la definición del objeto matemático, pero aquí estaba como yo lo podía visualizar, ¿sí? Entonces en este caso era la caseta que aparecía en la obra. También ellos visualizaron conos, cilindros, y la intención al final era tratar de invitar a las personas que veían esta infografía si ellos lograban identificar alguna otra elemento geométrico. ¿Sí? Ese fue uno de los trabajos. Otro de los trabajos eh, fue este, en el cual se hace una breve introducción sobre lo que era la exposición de los dibujos en prisión. Esta exposición de los dibujos en prisión son trabajos realizados por 22 personas privadas de libertad en diversos centros de detención durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Y ahí, en este caso, se puede ver, usando este código QR, ir al link directo de la exposición, ¿sí? Y aquí los estudiantes, por ejemplo, reconocieron en este reloj una circunferencia. En este mueble que aparece aquí en la como viga, perdón, en esta viga que aparece como para la escalera, ellos identifican la intersección de dos planos, ¿sí? Y la intersección de dos planos es siempre una recta, ¿ya? Ellos visualizan acá en la escalera, que se ve aquí, el teorema de Tales, ¿sí? Y algunos otros aspectos geométricos que ellos ven y visualizan son rectángulos o diversos cuadriláteros, ¿sí? Y ahí explican lo que es un cuadrilátero, lo que es un trapecio, un rectángulo. Y de nuevo está esta invitación a si acaso conocen algún otro concepto geométrico que se pueda encontrar en el dibujo, ¿sí? Esa fue la segunda. Otra de las que les quiero mostrar, como les señalé antes, hay muchas
infografías más. Solamente aquí destaqué a 3 de los grupos que trabajaron. Se escogió esta obra, ¿sí? Que se llama Puño, que se realizó en la cárcel de Buin y está hecha en xilografía. Y acá se ejemplifica a partir de esta obra el teorema de los alternos internos entre paralelas, ¿ya? Entonces, acá el estudiante partió desarrollando o diciendo cuál es el teorema, qué significa que una recta sea secante a otras dos rectas. Y luego en la imagen visualiza cuáles son sus dos rectas paralelas, en este caso es la recta roja y la recta de color azul. Y esta recta en color amarillo es la recta secante. Y acá entonces lo que se está visualizando es que el ángulo que se está formando acá, entre la recta roja y la recta amarilla, es exactamente el mismo ángulo que se forma entre la recta amarilla y la recta azul. Y esos son los ángulos que se llaman alternos internos. Cada vez que yo tengo ángulos alternos internos entre dos paralelas, entonces esos ángulos van a ser congruentes y entonces eso es lo que se visualizó con esta obra, ¿sí? Las opiniones y apreciaciones que tuvieron los estudiantes al respecto de esta actividad eh, fueron positivas, ¿sí? En primer lugar, la mayoría manifestó estar de acuerdo con que la actividad le permitió relacionar la matemática y el arte y el hecho de poder lograr aplicar distintos de los conceptos que se vieron en el curso, ¿sí? Aquí voy a leer las opiniones que ellos manifestaron, algunas de las que seleccioné. Fue una actividad muy interesante e innovadora que relacionaba el arte y la geometría de forma interesante y me gustó bastante. Otra opinión dice, me gustó realizar la actividad ya que por lo general lo artístico se ve desligado de lo matemático, cuando no es así. Y con la actividad se puede notar cómo los dibujos en general tenían muchos elementos cotidianos. Sirve para impulsar a seguir identificando la geometría en la vida diaria. Además, para mí es importante retomar el concepto de memoria e historia dentro de la educación, independiente del área en la que uno se desempeña, y hacer este trabajo en una vía de retomar historia dentro de la matemática, lo cual suele ser poco común. Ahora, siento que quizás podría ser importante incluir el contexto de las obras en estas infografías, porque como están en Internet son propensas a ser difundidas y así la gente a la que llegue podría tener un poco de diversos conocimientos. Y otra de las opiniones son, creo que fue una buena instancia para poder conocer, en el caso de los dibujos en prisión, las distintas realidades de los presos, aparte de relacionarse más con la geometría en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Em, Algunas de las conclusiones con respecto a este trabajo y que quedan también para la discusión es que uno de los objetivos no, que a mí me gustaría que se lograra y que por supuesto requiere un mayor estudio y investigación al respecto, es que estas experiencias propicien en los estudiantes lograr ser replicadas cuando ellos desarrollen sus prácticas profesionales o su propio desempeño, ¿sí? En el futuro, en su futuro. Entonces, de cierto modo, que estas experiencias les sirvan a ellos como modelo para poder hacer otras y, por supuesto, mejorarlas y, por supuesto, pensar en cómo la geometría también es posible visualizarla en la vida cotidiana. También fomentar la cultura matemática, yo creo que eso es bastante importante para que no queden las clases de matemática como unas clases aisladas, clases áridas, clases en las cuales solamente se repliquen fórmulas, porque la matemática es mucho más que eso. Y los estudiantes que van a ser ellos los formadores de otras personas,
que no necesariamente tienen por qué ser matemáticas o querer ser estudiante de matemática o ser profesor, sí necesitan tener una visión de la matemática diferente, ¿sí? Y yo creo que ahí está la clave también en cómo ir propiciando esta imagen de la matemática y, por supuesto, cómo poder tener más elementos para desarrollar en su clase, en clases diferentes, en clases mucho más, eh, donde ellos puedan ir construyendo diversos conocimientos, ¿sí? Eso es lo que quiero decir cuando hablo de esta búsqueda de una construcción social del conocimiento matemático, ¿ya? Y lo que me queda como discusión es si acaso realmente con la actividad se logra ver una apreciación más del arte o como señalaba el estudiante o la estudiante que dio su opinión, si necesita un mayor contexto, ¿sí? Sobre las obras y sobre la posible réplica, ¿sí? Que en el fondo acá uno está estableciendo una cierta vinculación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero una vinculación en la cual yo creo que le faltan hartos componentes para poder hacer realmente un carácter bidireccional, y no solamente con el museo, sino también con, por ejemplo, todo lo que significa el arte, ¿ya? Y yo creo que esas son como hartas tareas pendientes, las cuales uno puede trabajar un poco mejor en la propuesta y tratar de ir puliendo algunas de las cosas que se ven. Algunas de las referencias están ahí presentes y agradezco mucho a la organización del Congreso por aceptar mi ponencia y espero que se dé una buena discusión y esto sirva para quienes le estén interesados en la geometría y en otros contextos en donde uno puede visualizarlas. Muchas gracias. Muy bien, Mariela. Felicitaciones por este trabajo. Varios conceptos acá, pues. Varios conceptos, aprendizaje significativo, ¿cierto? El enfoque innovador, el hecho de, de relacionar no solamente la geometría con la matemática, sino con la historia. Hay una tercera arista ahí que se agrega sin querer a esto, con la intención siempre de darle un significado a lo que es matemática y que no parezca que fuera aislado eh, en lo que es nuestra vida cotidiana, ¿ya? Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas. Vamos a utilizar estos 10 minutitos para que si alguien quiere hacer algún comentario o realizar alguna pregunta a Mariela. Doy la palabra. José Lefort. Bienvenido, José. Muchas gracias por la presencia y eh, lo escuchamos. Sí. No, bueno, en primer lugar, felicitarte, Mariela, por tu trabajo, ¿cierto? Me parece, como decía Lorenzo, muy innovador, pero con una innovación con sentido, y esa es la gracia de innovar. Entonces, te quería hacer un par de preguntas que tienen que ver con lo que a mí me gusta, porque yo lo que observo es que al menos tú fortaleciste, más allá de lo disciplinar, ojo, porque aquí, claro, hablamos que la experiencia está matemática vinculado con el arte, ¿cierto? Uno podría ver en que en primer lugar hay una experiencia profundamente interdisciplinar, es decir, cómo hacemos trascender fronteras que aparentemente en el ideario cognitivo de los y social están separadas, ¿no es cierto? El arte y la matemática. Sabemos que no es así, pero en el ideario, ¿cierto?, societal. Entonces, es una experiencia profundamente interdisciplinaria y yo veo al menos 3 habilidades que son muy importantes para este siglo que tú fortaleciste. Entonces, quizás ver si tienes el desafío posteriori en nuevas experiencias de evaluarlas, dirlas al menos con rúbrica, por ejemplo. Primero, la creatividad. Para poder hacer lo que hicieron los estudiantes y la invitación, fortaleciste profundamente esta creatividad. Yo le llamaría creatividad distribuida, porque finalmente no es la creatividad individual. Me da la sensación de que los estudiantes fueron en colectivo, ¿cierto? Al museo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ir monitoreando la creatividad y cómo se fortaleció esta en esta experiencia interdisciplinar? En segundo lugar, otra habilidad que es fundamental en este siglo, ¿cierto?
que es el componente ético, ¿m? La ética, ¿cierto? La ética que está totalmente imbricada en la experiencia interdisciplinar de la matemática y el arte, ¿cierto? Como concepto de lo que tú trataste de premiar. Y una tercera habilidad que yo veo es la ciudadanía, porque efectivamente tú lograste vincular la matemática con un hecho que tiene que ver con cómo nosotros nos transformamos en ciudadanos, ¿cierto? Globales, pero también reconociendo experiencias del pasado, del presente y del futuro y cómo estas nos significan, ¿no? Entonces me gustaría saber si tú lograste monitorear cómo se fueron fortalecidas estas habilidades que son ultra mega necesarias hoy día, más allá de la especialidad, que es lo que tú lograste. Fuiste al arte, fuiste a la matemática, pero lograste una experiencia así profundamente interdisciplinar en que los estudiantes, como decía Lorenzo, conectaron con la historia, etc. Pero yo veo estas tres habilidades, a lo mejor hay otras más, el pensamiento crítico, claro está, etc. Pero el desafío que yo te propongo y es, lograste evaluar estas habilidades, irlas monitoreando con rúbricas que valoran la creatividad, ¿cierto? O la ciudadanía, o el pensamiento ético. Sí. Bueno, muchas gracias, José, por tus comentarios. También gracias a Lorenzo por su apreciación al final de la exposición. La verdad es que nosotros para evaluar esta infografía con los estudiantes desarrollamos una rúbrica, ¿sí? Que fue elaborada en conjunto. Entonces, uno de los aspectos sí tenía mucho que ver con cómo era el diseño de la misma y si realmente iban tocando o no estos aspectos que tú nos señalas, por ejemplo, para la parte de la creatividad. Yo creo que los otros dos aspectos que tú mencionas quedaron un poco al debe y eso es como por el hecho de que esto también fue hecho en pandemia, ¿sí? De hecho, nosotros no pudimos ir al museo, vimos la exposición solamente de manera online. Entonces ahí, en ese sentido, claro, pues uno diría, pucha, qué más rico estar ahí en el museo y de hecho poder buscar, no necesariamente esta exposición, sino que en algunas otras o cualquier otro objeto que ellos identificaran como bueno. Y claro, pues son tareas como pendientes que a mí me gustaría volver a desarrollarla, entonces este semestre vuelvo a hacer el curso, pero ahora es de carácter presencial, así que ahí también voy a ver cómo puedo tocar este aspecto y tratar de coordinar una visita con ellos. Oye, muchas gracias, Mariela. De nada. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mariela, por ahí contestar a José. ¿Alguien más que quiera hacerle pregunta a nuestra ponente relacionado con el tema? Bastante interesante. Yo encontré bastante interesante por todas las listas ahí que toca. Yo quiero hacerte una pregunta, María. O alguien ahí, creo que iba alguien a decir algo, ¿no? No, mira, yo te iba a preguntar algo un poquito, bastante como sensible en el sentido de que tú acá, bueno, relacionas todo esto y lo haces a través del Museo de la Memoria, ¿ya? Es una experiencia bastante, o sea, como tú dijiste, que fue en pandemia, pero de repente puede haber quizás algún estudiante que cuestione por qué el Museo de la Memoria y por qué no algo más transversal. No sé si me explico en ese sentido. ¿Ya? Sí, ¿Te has puesto como en ese caso de que alguien te diga, pero, pucha, ¿por qué este tema y no otro un poco más transversal? A ver. claro, la verdad es que si uno se pone un poco a pensar esta relación de arte, yo también podría buscarlo en otras expresiones, en otras exposiciones, en otros museos también, ¿cierto? O cualquier otro carácter. Y lo cierto es que el hecho de que sea el Museo de la Memoria fue un poco fortuito por esta mediación que se ofreció a la universidad, ¿ya? Probablemente si no hubiera sido la mediación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, habría sido la que hubiera tocado en esa instancia, ¿sí? Em, y es posible que haya algún cuestionamiento, yo creo, por parte de los estudiantes,
pero creo que también para ellos es importante, y lo decía también José, el tema de la historia, ¿sí? Y el carácter histórico, y esa es la diferencia. Yo creo que también es un poco eh, una riqueza que le entrega el trabajo, ¿sí? Independiente de lo crudo que sea también, porque igual son dibujos hechos en un contexto difícil. Tiene ese carácter histórico y que yo creo que se podría rescatar más, que de hecho uno le podría sacar más valor, y por eso yo lo decía al final de la exposición, que eh, eh, tiene ese componente al debe, ¿sí? De tratar de vincular mucho más tanto con el arte como con la historia. Sí, no, súper bien. Eh, Eso habla también de la invitación al estudiante a abrirse, ¿cierto? A tener esta panorámica, no solamente en mi metro cuadrado, sino que ver otras realidades que obviamente los estudiantes quizás no vivieron, ¿ya? Y ver que hay un mundo por ahí que quizás desconocía. Y yo creo que esto es lo bonito también, hacer sentido a algún estudiante que desconoce ciertas realidades, y que de alguna manera lo acerque y vea que en realidad pasaron cosas, sucedieron cosas concretas, son hechos, nadie está inventando nada, entonces yo creo que eso también hace que esto sea bastante valioso en el sentido de que alguien pueda tener otra mirada o cambiar un poquito la mirada de los estudiantes, ¿ya? Súper. ¿Alguien más quiera hacer alguna otra pregunta antes de terminar nuestra ponencia ahí con Mariela? Ok. Bien. Aplausos virtuales ahí para nuestra Mariela Carbacho. Muy agradecido por, por esta entrega, muy agradecido a las dos, tanto a Valeria como a Mariela, por ser tan generosas y poder compartir con nosotros toda esta experiencia, toda esta... eh, cuando uno muestra esto, hay una generosidad de por medio que se tiene que valorar, ¿ya? Porque se está compartiendo un trabajo, una experiencia que yo creo que a más de alguno acá le va a hacer sentido. Así que un aplauso virtual ahí para tanto Mariela como para Valeria, ¿ya? Y los dejamos entonces invitados para los talleres de las dos. Que estén bien. Un abracito para todos. Chao, chao. Buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a este taller y agradecidos de que estén presentes en esta instancia. El taller de hoy que van a presenciar es dado por Marcos Reyes y se llama GeoGebra para principiantes y algo más. Marcos Reyes es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Concepción. Cuenta con un diplomado en Educación Superior. Se desempeña actualmente como docente en INACAP en la sede de Concepción Talcahuano, además de ser parte del equipo de Ciencias Básicas que trabaja en la creación de diseño instruccional y evaluación a nivel nacional, junto con la coordinación de diversos proyectos de acompañamiento docente, de estudiantes y seguimiento de proyectos en la misma institución. Damos entonces la bienvenida a Marco y tenemos ahí este tiempo para que nos presente el taller y podamos sacar provecho a lo que él nos quiera mostrar. Adelante, Marco, y bienvenido. Muchísimas gracias, Lorenzo, y también todos los presentes. Un agrado poder dirigirme a ustedes a través de este pequeño taller. Dicho sea de paso, tengo entendido que va a durar 2 jornadas, ¿verdad? Hoy y mañana, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, espero aburrirlos lo menos posible en este intertanto. Voy a tratar de hablar poco para no empezar a producir ahí alguna clase de situación complicada. Ya, yo le puse
GeoGebra para principiantes y algo más. Y todo el mundo me preguntó, ¿será que el algo más sea una parte del título que quieres que le ponga? O sea, debe ser GeoGebra para principiantes y otra parte del título que todavía no he inventado. Y no, pues, yo les dije, mira, yo quiero que sea para principiantes y algo más. ¿Por qué? Porque estratégicamente lo que busco acá, y uno de los objetivos que buscamos en este congreso, es también sentar las bases para lo que esperamos sea la red chilena de GeoGebra. Algo que hoy por hoy no existe, todavía no está, ¿ya? Pero esperamos que se pueda formar a partir de nosotros. Si estas ideas parten como decía Daniela, bueno, en la entrevista que tuve el gusto de ser parte el día viernes pasado, cuando pudimos conocerla, Daniela decía, mira, las buenas prácticas hay que mostrarlas. Y así es como uno va creando nombre. No existe ningún investigador a nivel mundial que haya logrado su nombre solamente mostrando, solamente así como de suyo, así como que alguien más lo presentó. Mira, él es Juanito Pérez, escúchalo porque tiene muchas cosas interesantes que contarte. No, esto siempre ha partido, nos decía ella misma, que siempre ha partido, por ejemplo, el mismo proyecto de ella, nos influenciaba ahí, que partió simplemente mostrándole a instituciones, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es algo que nosotros hemos hecho y que hemos ido implementando. Toma, mira, descárgalo acá, está gratis. Descárgalo, implementalo, cuéntame cómo te va. Y así fue yendo por muchos otros lugares y finalmente se comenzó a ganar el nombre, pues, porque precisamente las prácticas que ella proponía funcionaban, pues. Entonces, como resultante, le empezaron a llamar, se empezaron a interesar, empezó a meterse más gente, etc. Y es precisamente lo que nosotros queremos lograr con esta red chilena de GeoGebra. Queremos que en algún momento poder convocar a gran parte del profesorado de diversas instituciones a nivel nacional, no solamente en la matemática técnico profesional, sino que también en la matemática más académica, para poder compartir, pulir, perfeccionar, experimentar de repente ideas raras, ideas rupturistas en algunos casos, pero que finalmente nos sirvan a todos, ¿ya? Nos van a terminar sirviendo a todos. Por ejemplo, en mi caso, yo lo poco que sé de GeoGebra lo he ido aprendiendo simplemente desde una pequeña charla que escuché por allá por el año 2018. Ahí un tal Germán Oces convocó a un grupo de profesores chiquititos y dijo, ya, mostrémosle un poquito de lo que es GeoGebra. Y ahí este caballero, probablemente ustedes lo conocen, Germán Oces, te digo, él nos contó, mira, nos decía, a ver, ¿cuáles de las siguientes cosas sabe usted hacer con GeoGebra? Y nos puso ahí un punteo bastante clásico, ¿verdad? El que todo el mundo más o menos se imagina. A ver, sabes utilizar los elementos gráficos, sabes utilizar la pantalla, sabes mover esto, mover lo otro, mover los ejes. Y después empezó con cuestiones más raras, que yo nunca había escuchado. Empezó a decirnos, oye, ¿y sabían ustedes que se puede trabajar con casillas? ¿Sabían ustedes que se puede trabajar con programación de botones? ¿Sabían ustedes que se puede trabajar con elementos aleatorios? ¿Y que se puede hacer construcciones dinámicas? Y yo ahí empecé a quedar pillo. Y dije, no, esta cuestión... Yo, de lo poco que sabía de GeoGebra hasta ese instante, lo único que sabía de GeoGebra era que me servía para poder dar una explicación gráfica a las demostraciones que hacía en geometría cuando hacía entrenamientos olímpicos. Por ahí tenía un canal que de hecho se me perdió la clave, así que no lo puedo recuperar, un canal de YouTube que se llama Math Wonders, así como Maravillas Matemáticas. Ese canal es mío y lo va a reconocer al tiro porque la voz de Pesado adivina de quién es. Entonces, en ese canal yo puse varios videos de demostraciones geométricas, de demostraciones de propiedades nada elementales, pues en algunos casos propios de la geometría proyectiva y cosas así. Yo ocupaba GeoGebra, pero lo ocupaba así a nivel, insisto, a nivel geométrico. O
solamente poniéndole líneas, poniéndole puntitos, etc. Pero cuando llegó esa charla, yo dije, no, esta cuestión da para más. Y empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a abrir mi mente, a darme cuenta de que es posible hacer otras cosas, y llegamos hasta este punto en el cual de a poco la evidencia histórica demuestra la necesidad de crear experiencias inmersivas en GeoGebra, que ya no vayan solamente de la mano con una gráfica, con un apoyo visual o con un apoyo numérico para algo, sino que ahora sean parte de una experiencia, insisto, de un experimento dinámico para los estudiantes, para que se vayan dando cuenta de relaciones, para que se vayan dando cuenta de existencia de ciertos objetos matemáticos, de pertinencia y de veracidades de ciertas ideas que aparecen, por ejemplo, muy teóricas en los libros clásicos. No sé, por ejemplo, teoremas del cálculo diferencial, que uno dice, sí, pero es que el teorema dice esto y se demuestra así porque el lector lo dice, pero la verdad es que verlo gráficamente, más encima yo me acuerdo que mi profesor de cálculo dibujaba como las wifas, pues entonces tratar de verlo con las gráficas de él, no, pues, súper complicado. En cambio, GeoGebra nos brinda un escenario dinámico para que ahora no solamente nosotros, sino también nuestros estudiantes y el público, en realidad el público objetivo que sea, que pueden ser hasta profesores que vienen después de nosotros, puedan visualizar objetos matemáticos de una forma dinámica, ¿ya? De una forma visual, insisto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es el título, por eso es el algo más, porque yo creo que todos partimos en algún momento siendo principiantes en GeoGebra, pero también todos buscamos algo más, ¿ya? No ser principiantes toda la vida, sino que en algún momento como que pegarse el salto, creerse el cuento y, oye, ya, voy a empezar a hacer cosas por mí mismo, ¿ya? Entonces, sobre esa base es que yo les quiero presentar este taller, ¿ya? Así que, mira, voy a compartirte mi pantalla acá. Entonces, a ver, yo creo que en gran medida muchos de nosotros más o menos ubica qué es lo que es capaz de hacer GeoGebra. Pero en las palabras de la gran Michelle Artigue, existe una desconexión entre lo que uno sabe que es capaz de hacer la tecnología y lo que uno realmente termina aplicando de la tecnología. O sea, sabemos que existen las inteligencias artificiales, pero dejemos la puerta fuera de la sala porque en realidad me boicotean la clase. Y yo justamente les vengo a contar esto y me viene a boicotear, ¿cierto? Es algo parecido, no sé, pues a lo que ocurre en tantos otros contextos. Aquí voy a poner opciones. Quiero aumentar el tamaño de la letra porque me estresa que quede tan chiquitito. Ahí sí. Ya. Entonces, mira, la intención de esta primera parte del taller va a ser que nosotros, a través de una actividad, una sola, a través de una actividad, vamos a lograr interactuar con varios de los elementos que nos dispone GeoGebra. A mí me gusta mucho la actividad que les voy a presentar a continuación, debido a que tiene varios aspectos. Hay varios aspectos acá a revisar. Primero, está el hecho de que les voy a mostrar un elemento geométrico que, bueno, no todo el mundo conoce, no todo el mundo maneja. Y segundo, como les voy a enseñar a construirlo, es todavía más interesante, ¿ya? El hecho de aprender a construir este objeto geométrico, wow, tiene como bastante, es como harto, como te digo, es bien interesante el temita, ¿ok? Entonces, Marcos, esa es la primera parte. Dígame. Marcos, ¿será posible que amplíes tu ventana? Que la grande. Sí, claro. Sí, claro, tienes toda la razón, porque yo la veo chica, imagínate ustedes. A ver. Muchas gracias. Listo. Lo voy a dejar abajito. Ahí sí. ¿Cierto? Ahí no hay nada que moleste la vista, ¿verdad? Está totalmente libre. Entonces voy a hacer un pequeño cambio aquí para las proporciones. Ya, ahí está.
que no se note la obsesión por el 4S3. Por eso no la quise dejar 16:9. Bueno, entonces, colegas, como les digo, mira, en esta primera parte, día 1 de este pequeño taller, el objetivo va a ser que usted me acompañe a visualizar y construir un objeto geométrico con el cual vamos a tener que ocupar varias de las herramientas que nos propone GeoGebra. Esa va a ser día 1. Y en el día 2, para mañana, lo que vamos a hacer también es construir en conjunto, pero ahora no un objeto geométrico, sino que vamos a construir una actividad. Pero la actividad, mira, yo te la voy a dejar escondida, te voy a dejar la bala pasada, pero te prometo que mañana vas a quedar sorprendido, sorprendida con que GeoGebra sea capaz de hacer lo que yo te voy a mostrar. ¿Ya? Yo normalmente uno se imagina, ya sí, una actividad basada en GeoGebra, es como pregunta-respuesta, obviamente debe ser así, pero ya te voy a mostrar para mañana una actividad completamente distinta a lo que tú te imaginas y que aún así reporta aprendizaje y reporta experimentación dentro de los parámetros, por ejemplo, de una clase. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Le invito, por supuesto, que usted, si quiere, puede ingresar a geogebra.org/classic desde su explorador. También puede hacerlo desde su propio escritorio, utilizando su módulo de GeoGebra, su módulo personal. En fin, ¿ya? O si no, si lo prefiere, puede seguir aquí visualmente qué es lo que vamos haciendo y eventualmente lo vaya aprendiendo ahí en el intertanto. También les dejo invitadísimas a que ustedes me interrumpan cuando gusten, ¿ya? No estén pidiendo la manito o algo por el estilo. Si ustedes quieren complementar algo o preguntar alguna cosa que nosotros vamos haciendo, por favor, interrúmpame, atropélleme. Yo no me voy a sentir en absoluto menoscabado por aquello. Todo lo contrario, me encanta que participen dentro de mis actividades. ¿Ya? Aquí vamos entonces. Mira, lo que yo voy a construir, ya le he dicho, ¿verdad? Es un objeto geométrico que no todo el mundo maneja y desde esa perspectiva, bueno, podrá ser sorprendente. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir un triángulo, ¿ya? Vamos a construir un triangulito cualquiera. Entonces voy a poner un punto por aquí. Mira, he seleccionado el segmento, siendo que no tengo ningún punto. Bueno, simplemente voy a sacar esto, me estresan las líneas. Entonces voy a ubicar un punto por aquí, otro punto por acá, y desde ese mismo punto voy a trazar un tercer segmento y lo voy a cerrar acá. ¿Ya? Como usted puede observar, entonces, este es un triángulo cualquiera, no tiene ninguna particularidad. Es un triángulo común y silvestre. Y de hecho, los valores de acá lo confirman. Fíjese, uno de los lados mide 7,16, el otro lado mide 10,42, el otro lado mide 8,97, es decir, es un triángulo escaleno. No hay por dónde, no tiene ninguna simetría especial. Y si a usted le incomoda que nosotros tengamos acá los nombres del segmento, bueno, se los sacamos. Pues mire, clic derecho, etiqueta visible y le vamos sacando los nombres. ¿Ya? Adicionalmente, por si alguien se lo ha preguntado en algún momento, también le podemos cambiar el nombre al segmento, por ejemplo, con clic derecho, propiedades, y acá nos podemos meter en usar texto como rótulo. Entonces yo le puedo poner aquí segmento 1 y ese va a ser mi rótulo. Entonces usar texto como rótulo, perdón, ese, ahí está, y ahora etiqueta visible, el rótulo. Yo le puedo poner que sea el nombre, pero el nombre es F, el nombre y valor que sería el F y sería la longitud, y solamente el valor, el rótulo o rótulo y valor. Yo lo voy a dejar en rótulo y podemos observar acá que le podemos poner otro nombre. Ahora, uno preguntará, ya, pero
¿por qué ponerle rótulo? ¿Y por qué no se puede poner como nombre nomás? Nombre segmento 1. Lo que pasa, estimados colegas, es que GeoGebra no acepta que tú le pongas un nombre a algo que tenga un espacio. No puede tener un espacio. Si tienes un espacio, lo que GeoGebra traduce de ahí es que son dos elementos. Uno que se llama segmento y otro que es un número y que se llama 1. ¿Ves? Entonces, desde esa perspectiva, claramente no le puede asignar ese nombre. Así que por eso, rótulo. Incluso le podemos poner una frase acá, no sé, el segmento ascendente. ¿Ya? Y así. Yo en este caso lo voy a mandar a freír monos al África, le pongo etiqueta invisible, porque no es lo que me interesa. Lo que vamos a construir es un centro del triángulo, pero un centro que probablemente para usted sea novedoso. Y es que le invito, hagamos una pequeña retrospección. ¿Cuáles son los típicos centros de los triángulos que nosotros vemos y enseñamos normalmente en un curso de geometría clásica? No estoy hablando necesariamente de INACAP, sino que estoy hablando en términos generales. Los centros de un triángulo normalmente son el baricentro o centroide, que sería el punto de intersección de las mal llamadas transversales de gravedad, que en realidad se llaman medianas. Entonces, el centroide, que sería la intersección de las medianas. Otro centro típico que enseñamos es el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita y que es la intersección de las simetrales. Otro centro que enseñamos es el ortocentro, que es el centro en el que se juntan las alturas y que corresponde a, bueno, algo tiene que ver ahí con el circuncentro, no lo voy a decir específicamente, pero sí, algo tiene que ver, y tiene que ver con lo que yo te voy a comentar acá. Y el otro típico centro que se enseña a nivel estudiantil es el incentro, ¿verdad? El centro en el que se juntan las bisectrices interiores. ¿Ya? Esos tres centros son los clásicos, esos cuatro centros son los clásicos, de ahí como que no se sale mucho, y de hecho, la extensión de la parte de geometría clásica que uno puede ver en la básica o en la media, creo que en la media más se ve más que esto, tampoco da para que uno pueda avanzar más allá. Sin embargo, yo aquí les voy a construir otro centro de un triángulo, ¿ya? Uno distinto a todos ellos, pero que tiene que ver con algunos. ¿Okay? Para construirlo, lo que voy a necesitar hacer son dos cosas. Mira, voy a trazarle la mediana que cae desde el vértice A. Es decir, desde este punto, tenemos que trazar una línea que llega justo a la mitad, al lado de acá. Para eso, tengo que ubicar el punto medio de este segmento. Como usted ve, mire, yo lo hago así, le doy clic ahí arriba, y ahí está marcado el punto medio. No me gusta que el punto medio se llame M, le voy a poner, aunque se llame D, le voy a poner M, justamente, ahí está. Y una cosa, por si acaso, para aquellas personas que le tienen miedo a la programación, mira, si tú le das clic derecho a propiedades del objeto, donde dice definición, te enseña a programarlo. Por si no se habían dado cuenta, ahí está. Te enseña a programarlo. Mira, hagamos el experimento. Voy a copiar esto, punto medio, paréntesis G. Y voy a borrar lo que hice. Y lo voy a poner acá abajo, en la barra de entrada, le voy a poner M es igual y lo que decía originalmente, punto medio de G. Y lo dejo ahí. Mira, y efectivamente lo construyó. ¿Okay? Entonces, para aquellas personas que están en vías de aprender a programar directamente desde la línea de comandos lo que hace GeoGebra, simplemente cópiale donde dice definición. Entonces, bien, nos quedamos con el punto M. Yo voy a tirar la M para afuera. Ahí está. Y voy a trazar esta mediana. Para aquellas personas que me están probablemente, que se están pensando, este personaje se olvidó que la mediana es la línea que une los puntos medios de dos lados del triángulo. No. Eso se llama base media.
Se llama mediana, se llama base media. De hecho, podemos referirnos a un montón de textos como el mismo Homer Cano, que es un clásico de la geometría euclidiana, en el que justamente se acuñan esos conceptos con esos nombres. Por alguna razón, la escuela chilensis le ha puesto nombres distintos. Puso transversal de gravedad justamente porque se conecta con el centro de gravedad, entonces quizás por eso, claro, es una transversal y contiene el centro de gravedad, ya, transversal de gravedad. Pero no es un nombre mundialmente aceptado. Se llama mediana y punto. A propósito, la mediana, por si alguien no se había dado cuenta, la mediana divide al triángulo en dos porciones que tienen exactamente la misma área. Y para darse cuenta de eso, simplemente observe que la altura que cae desde el vértice A al lado BC es la misma para el triángulo BMA y para el triángulo AMC. Dado que el segmento BM y el segmento MC miden lo mismo, entonces la base mide lo mismo, la altura mide lo mismo y por lo tanto las áreas son iguales. Así que efectivamente estos dos triángulos tienen el área igual. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esa es la transversal de gravedad que vamos a trazar, pero además de ella yo voy a trazar la bisectriz interior del mismo punto. Del mismo punto, mira, del punto A. Entonces, marco ese de ahí, ese de acá, y claro, se han trazado las dos bisectrices, ¿verdad? Porque hay una bisectriz del ángulo interior y una bisectriz del ángulo exterior, ese que se obtiene proyectando esta cuestión de acá. Entonces yo voy a sacar esa bisectriz exterior, me quedo con la bisectriz interior, pero tampoco es que vayamos a trabajar directamente con ella. No vamos a trabajar con la bisectriz interior. Mira cómo lo que vamos a trabajar. Aquí empieza la cuestión extraña. ¿Te acuerdas que yo tracé delante la mediana? Entonces, perdón, este punto fuera. Ahí sí. ¿Te acuerdas que yo delante tracé la mediana? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a reflejar la mediana respecto de la bisectriz interior. Voy a aplicarle una reflexión. ¿Te acuerdas, verdad, que la reflexión lo que hace es actuar como un espejo? Entonces, la línea que originalmente yo veo a la derecha de la bisectriz, ahora va a quedar hacia la izquierda, para el otro lado. Entonces, eso lo logramos acá. Mira, dice simetría axial. Entonces, yo lo puedo dar clic directamente, pero si no, lo puedes estirar hacia abajo. Y claro, aquí aparece simetría axial, simetría central. Nosotros vamos a trabajar con simetría axial. Y la simetría axial funciona así. ¿Qué es lo que quieres mover? El segmento AM. ¿Respecto de quién? ¿Quién va a ser tu eje de simetría? La recta de acá. Entonces yo le doy clic y ¡pum! Aparece el reflejo. Tenemos el segmento AM', que ha sido, insisto, el reflejo del segmento AM. No vaya usted a pensar de que el punto M' y el punto M ambos pertenecen al segmento BC. Para nada, ¿cierto? Acá se ve claramente que no pertenece al segmento. De hecho, si yo me acerco, se ve que no pertenece al segmento, pero sí lo puedo intersectar. Ahí está. Y me voy a quedar con ese punto. Y a ese punto le voy a cambiar el nombre, le voy a poner así, le voy a poner M1. ¿Ya? M1. Así, M-1. ¿Viste? Ahí cambió el nombre. Y ahora, por supuesto, yo voy a volver a la vista original. Ahí está. Y voy a borrar todo lo que no me sirve. Todo. Es decir, no me sirve nada que no sea el punto M1. No me sirve, por ejemplo, el punto A', que es la reflexión del punto A y que coincide con sí mismo. No me sirve la bisectriz, ni tampoco me sirve esta mediana. Entonces también la voy a borrar. Pero no le pongas borrar, porque si le pones borrar, se borra toda la figura, porque está amarrado con ella. Lo que le voy a poner aquí es objeto invisible. Ahí está. Entonces voy a marcar esta línea. Eso. ¿Ya? Esa línea es importante. Esa es la línea que yo realmente quería construir. ¿Te fijaste cómo la hice? Entonces, a ver, aquí. Ahí sí.
¿Te fijaste cómo la hice? Veámoslo de nuevo. A ver. Lo primero que yo tracé fue el punto medio del segmento BC. Luego tracé la mediana, AM. Luego tracé la bisectriz de estos dos segmentos, del segmento AB y del segmento AC. De esas dos bisectrices, solo me quedé con la bisectriz interior y luego reflejé el segmento AM y se obtuvo un segmento AM'. Del segmento AM', marqué la intersección de acá y me he quedado con este segmento de aquí. Esta línea que nosotros hemos logrado construir ahora tiene un nombre especial, ¿ya? Y no te lo voy a decir todavía, porque si te lo digo, probablemente tú al tiro lo vas a buscar en internet y te vas a dar cuenta de algunas cosas, y no quiero eso. Yo creo que lo descubramos desde acá, desde GeoGebra, ¿ya? Esta misma construcción la voy a hacer en otro de los puntos. Puede ser en el punto B o en el punto C, da lo mismo, ¿ya? Yo en este caso la voy a hacer en el punto C, ¿ya? Entonces, vuelvo a la misma historia. Primero tengo que marcar el punto medio del lado opuesto. Ahí está el punto medio del lado opuesto. Luego trazo la mediana. Luego trazo la bisectriz de los lados. Lado 1, lado 2. Ahí está la bisectriz. Ha quedado bien cerquita de la recta, pero tú no te preocupes por eso. Finalmente le aplico una simetría axial, es decir, un reflejo, S respecto de este. No, y me quedó otra cosa completamente. Entonces quiero S respecto de este, ahí sí. Y ahí me ha quedado el segmento reflejado. Ahora me tengo que acercar y marcar la intersección. Ahí está la intersección. Y a esta intersección la vamos a llamar M2. ¿Ya? M2. Ahí tenemos. ¿Estamos? Borro todo lo demás, todo lo que no me sirve, todo. Eso no me sirve. Eso no me sirve. Eso no me sirve. Eso no me sirve. Y tampoco me sirve el segmento. Lo que sí me sirve es el punto y trazar la siguiente línea. Ahí está. Llevamos entonces dos de estas líneas. La pregunta es, ¿qué debería pasar si trazamos la tercera? Y aquí le dejo abierto el micrófono a usted. ¿Qué cree que debería pasar si nosotros hacemos la misma construcción, pero desde el vértice B? ¿O qué espera usted que pase? Coinciden en un punto, ¿no? Pareciera que todas van a pasar por el mismo punto. A ver, veamos. ¿Será cierto? Hagamos la misma construcción. Ya lo sabes. Punto medio. Mediana. Bisectriz. Reflejo. ¡Oh! Y claro que pasa por la intersección. Y si yo me acerco y me acerco y me acerco y me acerco, claro que pasa por la intersección. Mira qué cosa más interesante. Tenemos un nuevo centro para nuestro triángulo. Entonces, déjame limpiar la figura, que no sea que con la desesperación vamos a terminar haciendo puras tonteras. Ahí, 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 ahí. Y eso también,
Y eso también necesito marcar entonces la intersección entre estos dos que está por aquí, al que le vamos a llamar M3. Ahí está. Entonces, borro el objeto y trazo solo el segmento. Y ahora sí, le puedo contar cómo se llaman estas líneas. ¿O no? No, hagamos otra cosa. Hagamos otra cosa. Prefiero preguntarle a la audiencia. ¿Alguien sabe cómo se llaman las líneas que hemos trazado? ¿Cómo se llaman AM1, PM3, CM2? ¿Cómo se llaman estos segmentos? S, S y S. ¿Cómo se llamarán? ¿Los ubicaban de antes? ¿No lo ubicaban? ¿Es algo nuevo? ¿No tan nuevo? ¿Les suena? En fin, meta la cuchara nomás. ¿No? ¿Nadie quiere meter la cuchara? Nadie se quiere equivocar. Están como tímidos nuestros profesores acá. Sí, sí, ¿no? O sea que aquí hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Este es el lugar para equivocarse. Este es el laboratorio. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, se los digo yo. Ilumínanos, Marquito, por favor. Con todo gusto, mi estimado. Estas líneas se llaman simedianas. Y se llaman simedianas por una razón súper estúpida. Se llaman simedianas porque son las líneas simétricas de las medianas. ¿Ya? ¿Te acuerdas que las mal dichas transversales de gravedad en realidad se llaman medianas? Bueno, aquí está una justificación más para que se llamen medianas y no transversales de gravedad. Las simétricas de las medianas se llaman simedianas y concurren en un punto. Efectivamente, aquí hay un punto de intersección, uno nomás, ese. Ese punto de intersección tiene un nombre bonito. Normalmente se le pone la letra L y se llama el punto de Lemoine o el punto simediano. Entonces, este puntito a veces se tiende a escribir de una manera bien especial. Mira, esto les va a empezar a interesar las notaciones, quizás les guste. Mira, normalmente se escribe que el punto L es igual al centro de gravedad del triángulo, pero así. Se escribe de esa forma. El inverso. Ah, pero ¿cómo? Inverso en geometría. Si la geometría no tiene nada que ver con el álgebra, pues hombre, ¿cómo tiene que ver? No. Lo que pasa, estimados colegas, es que nosotros hemos hecho acá una construcción que en geometría se llama el punto isogonal conjugado. Esta construcción que yo hice, trazando la bisectriz y luego reflejando el segmento y obteniendo un segmento nuevo, se llama precisamente, como te digo, punto isogonal conjugado o segmento isogonal conjugado. Y de hecho hay un súper teorema respecto de este segmento, de los segmentos isogonales conjugados. El súper teorema dice lo siguiente, básicamente lo mismo que tú estás viendo acá. Si yo tomo tres líneas que concurren dentro de un triángulo y les determino su isogonal conjugado, entonces las tres líneas obtenidas también son concurrentes. Y el nuevo punto de concurrencia, adivina, se llama isogonal conjugado del punto original y se anota así. Se anota así. L igual G menos 1. O sea, el primer punto elevado a menos 1 es igual al segundo.
Esa es la notación para los isogonales conjugados. Y en general, la técnica del isogonal conjugado es utilizada hoy en día en arquitectura, porque esta cuestión permite trasladar proporciones utilizando en gran medida la proporción áurea. De hecho, dentro de un triángulo rectángulo, por ejemplo, si nosotros hiciéramos esta misma construcción, ahí aparece al tiro la proporción áurea. Entonces, el mundo este de la geometría que va un poco más allá que la geometría de colegio, abre muchas expectativas a lo que podríamos considerar como algo más artístico y permite conectar, de hecho, las construcciones geométricas con las construcciones arquitectónicas. En particular, me parece que existen obras de arte que están pensadas, el recorte está pensado justamente en segmentos que tienen características proporcionales, así como lo que pasó acá con el punto simediano. ¿Ya? Otra característica que puede que te interese saberla, porque permite ahí una correlación entre lo que uno sabe que ocurre con la bisectriz. A ver, no sé si tú recuerdas que cuando tengo un triángulo, chuta, a ver, triángulo, triángulo ABC, ahí sí. Supongamos que tenemos un triángulo ABC y desde el punto A yo he trazado la bisectriz que llega hasta el punto, pongámosle acá, D, el punto D que pertenece al segmento BC. ¿Ya? Entonces hay una propiedad que se cumple, que es el teorema de la bisectriz, y que en algunos textos yo lo he leído con el nombre del teorema de Apolonio. En realidad se llama teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz dice lo siguiente, que el segmento desde B hasta D, dividido por el segmento desde D hasta C, en realidad es igual a los segmentos desde arriba, ¿cierto? Desde B hasta A y desde C hasta A. Ahí está. ¿Eh? Ese es el típico teorema de Apolonio. Básicamente, nosotros lo podríamos visualizar geométricamente aquí si tuviéramos, por ejemplo, la bisectriz trazada, que eso dividido por eso es igual a esto dividido por eso. ¿Ya? Y ahí se desprende también el teorema del incentro, que tiene otra proporción, algo parecido, ¿verdad? Lo que ocurre con el baricentro, pero bueno, son proporcionalidades dentro de un triángulo. Pero lo que te va a interesar es que las simedianas cumplen una propiedad similar, pero una propiedad súper entretenida. Mira, en vez de ponerle lo mismo que tuviste aquí, los segmentos así, BD, DC, yo voy a poner lo mismo acá. Va a ser BM1 hasta M1C. Pero la igualdad que se cumple con los segmentos de arriba es casi como esa. El detalle es que va al cuadrado. ¿Ya? O sea, como que cuadratizan la proporcionalidad que normalmente deberíamos tener con el caso de la bisectriz interior. Así que, bueno, ahí ya tienes una cosa nueva que es capaz de hacer este punto mediano. ¿Lo conocías? ¿Te suena ahora que te lo cuento? ¿Lo habías visto en alguna parte? Nota que para poder construirlo tuvimos que utilizar gran parte de las cosas que nos propone GeoGebra acá.
y ahora nosotros, de hecho, esto lo podemos movilizar aquí. Podemos mover nuestro vértice y nos damos cuenta que siempre existe este bendito puntito de acá, ¿ya? El punto de Lemoyne se mantiene existente. No es que siempre esté en el mismo lugar, no, pero sí se mantiene siempre. Así que bueno, Lorenzo, no sé cómo estamos en la hora, por favor, párame los carros porque yo entiendo que a las 1 termina la jornada 1, pero no me acuerdo en qué momento hay que regresar. Sí, se regresa a 5 para la 1 para hacer el cierre en la sala principal y dejarlo invitado entonces para la jornada de mañana. Así que no sé si estás listo, Marco, o quieres agregar algo más. Lo extra que me gustaría agregar y que me gustaría proponerle a los demás colegas es, ¿y qué pasaría si en vez de haber reflejado una mediana, hubiésemos reflejado, por ejemplo, la altura? Ejercicio para la casa. Refleje la altura y descubra qué va a pasar. Le doy un spoiler. Se va a encontrar con otro punto conocido. No va a ser un punto nuevo, va a ser un punto conocido. Y ahí se va a tropezar de frente con un teoremazo. Así que hágale nomás. Refleje, utilizando el método que vimos acá, las alturas del triángulo para encontrar quién es el isogonal conjugado del ortocentro. Y ya lo podremos discutir y lo podremos demostrar geométricamente en algún momento, más allá de solo la intuición visual que nos deja la vista en GeoGebra. Pero lo bueno viene mañana. Para mañana, de verdad que va a alucinar con las posibilidades que da el objeto que vamos a construir. Vamos a construir un tipo de ejercicio que usted no se espera. Muy bien, muy Como bien. spoiler. Puesto el nombre, Marco, muy Sí. bien puesto el nombre. GeoGebra y algo más, porque realmente, por lo menos yo, y yo creo a varios de los colegas que están acá presentes, no conocíamos lo que eran las simedianas. Así que agradecido por la nueva incorporación de este concepto. Lo voy a seguir investigando y agradecido de todo esto, y los dejamos invitados entonces para mañana en este segundo taller, donde ahí Marco está expoliando y diciendo que va a construir una figura el cual obviamente nos va a dejar tan maravillados como este concepto, ¿ya? Así agradezco, Marcos, la presencia de este taller. Nos vemos mañana. Agradecido, Marcos, agradecido a los presentes, y nos estamos viendo entonces en la sala principal. Que estén bien. Chao, chao, Marcos. Gracias. Chao, gracias a ti.